Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en vivo ya por acá. Esta es una serie de lives que voy a estar haciendo, que estoy haciendo mensualmente para hablar de temas específicos. El mes pasado estuvimos hablando sobre las emociones, que es un tema que a mí me encanta. Si no han oído todavía ese live, vayan a escucharlo porque de verdad ahí les doy como todo, como bien mapeado de lo que nos hace falta para entendernos, ¿no? Entendernos emocionalmente, poder gestionar nuestras emociones desde un lugar sano, que tenga sentido. Eso fue el live del mes pasado. Por favor, vayan a buscarlo. Se llama Guía para gestionar nuestras emociones y creo que de verdad es información fundamental que ha cambiado y transformado mi vida y ha transformado también la vida de las personas que he acompañado, que han puesto en práctica estas enseñanzas. Hoy, sin embargo, vamos a estar hablando de otro de mis temas preferidos, así añorados, que es el movimiento del cuerpo, el movimiento consciente del cuerpo. Como puerta, como excusa para la sanación, como excusa para, en primera instancia, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, el reconocernos, el sentirnos, el habitarnos, el empezar como a llenar este cuerpo que habitamos para, a partir de ahí, entonces iniciar nuestro proceso de sanación, ¿no? Comenzar a sanar. Suena de pronto, quizás, lo sé que puede sonar muy amplio, como bueno, mira, sanar, o sea, cómo se come eso, ¿no? Cómo sano. Pero de nuevo, esto es un proceso de la vida, no hay ninguna prisa, pero lo que sí es importante que tengamos claro es cuáles son las puertas de entrada y cuál es la puerta de entrada que yo prefiero. Yo como individuo, cada quien, tú, la que nos sirve más, la que nos hace sentir más en casa, porque al final de lo que vamos a estar hablando hoy es de cómo sentirnos en casa en nuestro propio cuerpo, que eso es fundamental. O sea, eso es el objetivo, ese es el objetivo de esta vida, que podamos sentirnos en casa en nuestro propio cuerpo, que eso no dependa ni de dónde estamos, ni de con quién estamos. No, es desarrollar la capacidad de sentirme yo bien conmigo, en mi cuerpo, habitándolo desde adentro. Y ahí entonces empiezan a caer un montón de estructuras que no nos sirven, que no nos apoyan, que son viejas, que son creencias, que son pensamientos súper negativos, destructivos, horrendos. Porque mientras más empezamos a nutrirnos, ¿no? Mientras más empezamos a tomar conciencia de quiénes somos desde el movimiento, que es lo que vamos a estar hablando hoy, pero hay otras puertas de entrada. De nuevo, una de las puertas importantísimas es las emociones y sobre eso me explayé una hora a hablarles en el último live, en el live del mes pasado, mejor dicho. Y hoy vamos a estar hablando de otra de las puertas que es el movimiento. Entonces, en la medida en que yo voy reconociéndome, conociéndome, descubriéndome, paralelamente voy a comenzar a desarrollar más amor hacia quien soy y por ende también más amor hacia este cuerpo. Y entonces necesariamente se van a caer todas las estructuras viejas, ¿no? Todas las estructuras limitantes, todas las estructuras que no nos apoyan, que no nos sirven, que al contrario nos retienen, que nos impiden justamente ponernos en un lugar hacia la sanación, ¿no? Porque al final, sanación y amor, ¿no? Están allí, son la misma cosa. O sea, cuando yo empiezo a ver con amor lo que soy, mi historia, mi pasado, mi cuerpo, mis relaciones, mi vida, lo que estoy creando, lo que voy a crear, cuando empiezo a ver con amor, a sentir amor, a vivir con amor, estoy sanando, estoy sanando. Entonces, pero por supuesto, esto necesita práctica, necesita alguna puerta de entrada, necesita que podamos empezar a entender cómo vivir con amor, cómo
empezar a darnos pastillitas de amor diarias hacia esto que somos para empezar a sanar. Y de nuevo, hay muchas puertas. Una puerta es reconocer nuestras emociones, otra puerta es comenzar a directamente a meditar, otra puerta es a través de libros que nos expandan, a través de acompañamientos y asesorías, de guías, de personas que ya han transitado este camino. Hay muchas, muchas puertas. A través de la alimentación es otra forma, que fíjense que es otra forma de entrar en el cuerpo. em, de ponernos en situaciones nuevas, desconocidas, incómodas. Todo eso nos da información sobre nosotros que al final, que a la larga, nos hacen conocernos mejor, nos hacen vivir como con más conciencia de quiénes somos y por ende con más amor y compasión hacia quienes somos, hacia nuestra historia y tal, y todo lo que ya dije. Pero el cuerpo, el movimiento del cuerpo, es una de las formas más concretas de entender este trabajo. Porque si hablamos de las emociones, si hablamos de la meditación, si hablamos de incluso la alimentación como puerta de entrada hacia este enorme proceso de autoconocimiento y de autodescubrimiento y de sanación, es verdad que pueden ser un poco abstractas, ¿no? Y entonces a veces necesitamos como más concretar, ¿no? Como que sea más palpable lo que yo puedo hacer, la forma en la que me puedo comprometer en este proceso, de forma concreta. La alimentación es bastante concreta, es verdad. Voy, compro lo que sé que tengo que comprar y empiezo. Pero sí es verdad que necesito un poco estudiar, necesito una guía. En ese mismo sentido, quiero entonces entrar en el movimiento como forma muy concreta de comenzar a entender esta relación con nosotras y empezar ya concretamente a descubrir, ¿no? A cómo romper todas estas estructuras. Y para eso quiero contarles un poco de mí y de mi historia, porque me parece que los ejemplos nos ayudan un montón a entender esto. La verdad que yo no lo hablo demasiado, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Y es que yo, por ejemplo, nunca fui deportista, nunca. Siempre cuando iban a elegir así los equipos en la escuela, en educación física, a mí no me escogían, ¿no? Entonces, claro, yo me creí como este patrón de no sirvo, ¿no? Para esto. Todavía eso está un poco ahí, ¿no? Con el tema de los deportes, como no es mi mundo, pero no significa que el movimiento no sea mi mundo, al contrario, en el movimiento me descubrí. Y también esto tiene raíces en mi forma de, digamos, mi percepción de mí misma desde muy niña, ¿no? Como enfermiza, delgadita, frágil, débil, que necesita como ser cuidada y ser protegida porque por sí misma no lo logra, porque se enferma, porque siempre fui súper delgadita, aún lo soy, pero ya eso, digamos, ha cambiado mi percepción de mí misma, ¿no? Igual esto es un trabajo de la vida, pero ha cambiado bastante. ¿Y por qué ha cambiado? Porque el movimiento me dio la posibilidad muy concreta de hacer de mi cuerpo un lugar fuerte, sano, habitable, seguro, ¿no? Como que no necesita ser cuidado y protegido por algo externo, sino que me lo puedo garantizar yo misma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto todo me lo regaló el movimiento. Todo, absolutamente me lo regaló el movimiento. El teatro fue mi gran puerta de entrada hacia el movimiento, con los entrenamientos muy, muy físicos y muy fuertes. Y allí empecé a descubrir cuánto era capaz. O sea, a pesar de que en el colegio no me eligieran para ser parte del equipo de deporte, yo era capaz. Pero eso es algo que se fue desmontando poco a poco. A lo mejor esto no resuena exactamente contigo, a lo mejor sí, pero seguramente tendrás otras estructuras, otras creencias, otras visiones de ti misma o de ti mismo que no son necesariamente verdad y que, y que están llenas de excusas al final. Es que no sirvo para esto, es que yo no, es que como nunca lo he hecho, es que una vez lo intenté y me fue mal, que al final son todas como excusas de nuestra mente para mantenernos en un lugar conocido, protegido, seguro y evitar que fallemos, que es una de las cosas que más nos cuesta aceptar, que fallamos. Mm. Entonces,
Porque el movimiento es una puerta de entrada hacia nuestra luz, ¿no? Hacia nuestra capacidad de sanar. Porque en la medida en que yo, atención, no cualquier movimiento, tiene que ser un movimiento consciente. El movimiento que yo hago consciente, es decir, el movimiento al que yo presto atención, eso, el movimiento al que yo presto atención. Porque ese es el movimiento que yo voy a poder, si estoy prestando atención, voy a poder reconocer mi propio progreso. Voy a poder reconocer, qué lindo mensajes, gracias. Voy a poder reconocer que hace 2 semanas no lograba hacer esto y ahora sí. Voy a poder reconocer mis patrones de pensamiento porque como no lo estoy logrando, me estoy juzgando, por ejemplo, o me estoy comparando con el de al lado que sí se mueve, o con la otra que corrió 3 kilómetros más, o con la profesora de yoga que llega la cabeza al piso. Y empiezo, si lo hago conscientemente, es decir, con atención, empiezo a descubrir como un montón de cosas de mí que nunca habrían salido a la luz si no fuera porque me estoy poniendo en esa situación distinta, incómoda, rara, no cotidiana de moverme. Al final siempre nos movemos. Vamos, limpiamos, cocinamos, limpiamos, vamos, comemos, nos vamos a dormir, nos despertamos. El problema es que no lo hacemos conscientemente y el problema es que son movimientos cotidianos. Estamos acostumbrados a hacerlos. Entonces no nos confrontan con nada. Pero cuando empezamos a hacer movimientos extra cotidianos, con atención, con conciencia, empezamos a descubrir todo un universo muy nuevo de nosotros. Y allí es cuando yo tengo dos caminos. O rechazo este universo nuevo porque es duro darnos cuenta de cuánto nos juzgamos, es duro darnos cuenta de que no vamos a llegar la cabeza al piso porque estamos apenas empezando, o porque a lo mejor mi estructura ósea no me da, porque es duro ver a los ojos a esa sensación desagradable de todavía no lo logro, ¿no? O de compararme con el otro, o sea, al final nos drena también, ¿no? Nos puede drenar. Si yo en ese desagradable, en ese momento desagradable que se siente salir de lo conocido, que nos sentimos juzgadas, miradas, da un poco de miedo, es raro. Si yo huyo de eso, lo rechazo porque es desagradable y no me vuelvo a enfrentar con eso y vuelvo a mi casa y sigo haciendo mis movimientos cotidianos y dejo de preguntarme cosas, por supuesto, voy a seguir viviendo mi vida. Pero sin duda voy a seguir posponiendo ese trabajo. A lo mejor incluso para siempre, o sea, para siempre en esta vida. La mayoría de la gente hace eso. Y está bien, está súper bien, no pasa nada. Pero si alguna parte de ti desea, necesita, busca más que eso, busca respuestas, busca con curiosidad descubrirte, saber quién eres, de dónde vienes, por qué actúas como actúas, cuáles son esos patrones de pensamiento que continúas teniendo, por qué se repiten las mismas cosas en tu vida, por qué te da tanto miedo esto o por qué te, te genera tanta ansiedad esto otro. Y tienes la fortaleza y la curiosidad de transitar eso desagradable de lo nuevo, atravesarlo y llegar al otro lado, vas a empezar a descubrir que tu cuerpo responde, que poco a poco entonces te vas dando cuenta cuando estás juzgando al otro o cuando te estás comparando y lo vas a empezar a sustituir porque te estás dando cuenta y te vas a decir, mira, otra vez me descubrí comparándome otra vez, me río de eso y sigo y dejo de compararme, por lo menos por los próximos segundos. Empiezo a ver que no llego a la cabeza a las rodillas, bueno, no llego a la cabeza a las rodillas y ya. O sea, como empiezo a quitarle drama a todo y empiezo a darme cuenta de que al final, mi cuerpo responde. Dentro de un mes no llegaba
Antes no llegaba, ahora dentro de un mes sí llego. Antes no lograba respirar en 5 segundos, ahora llego a respirar en 8. Voy a empezar a ver cómo mi cuerpo responde y lo más increíble de todo es cómo me voy sintiendo mejor, porque el cuerpo se abre, porque hay también, ¿no? Una fisicidad importante, el cuerpo se abre, los músculos se relajan, respiro mejor, mis células entonces se oxigenan, me siento más fuerte, porque ahí es cuando entra, ¿no? De los que les hablaba antes, mi cuerpo se fortalece y entonces es más difícil que me enferme, puedo enfrentar las cosas como con más fortaleza, me siento más capaz, porque mi cuerpo es más capaz, efectivamente. Pero esto no pasó solo, esto requirió que yo me parara y fuera a hacer lo que tenía que hacer, y fuera a moverme conscientemente. De nuevo, todo esto también o sea, no necesitamos necesariamente ir a hacer yoga todos los días para entrar en este descubrimiento, que por cierto, si lo hicieran sería increíble, o sea, doy testimonio y fe de cuán transformadora es la práctica de yoga. Pero puede ser cualquier movimiento consciente. Yo estoy caminando por la ciudad y estoy atenta a cómo mis pies pisan el piso, a cómo mi cartera un poco desbalancea mi hombro, entonces trato y luego cambio de lado para ¿no? O cómo me paso la mano por el cabello y cómo se siente mi pelo cuando lo toco, a la mirada que encontré con esa otra persona, a ese niño, estoy como aquí, ¿no? Con mi cuerpo, reconozco que tengo hambre o que tengo sed, o sea, estoy como aquí. Ese estar aquí me va a permitir también darme cuenta de que vi esa chica y qué bellos pantalones y entonces se despierta algo en mí como yo no los tengo y entonces no soy suficiente, pero como estoy aquí, esto es un ejemplo, no dejo que eso me atrape, sino que lo reconozco y digo, mira cómo dentro de mí todavía hay inseguridad, todavía hay envidia, todavía hay sensación de no ser suficiente, en fin. Y lo reconozco con curiosidad, porque estoy atenta y consciente a mi estar en el espacio, a mi cuerpo en el espacio. Pero, claro, efectivamente, o sea, se requiere mucha atención para vivir la vida de afuera estando bien centrada y presente y consciente en mi adentro. Por supuesto que se puede. O sea, de hecho, ese es el objetivo y cada vez es más fácil. Sin embargo, como lo de afuera nos distrae, pienso yo que es más fácil comenzar con espacios dedicados solo a eso. Y ahí es cuando la práctica de yoga, como ejemplo de lo que a mí me ha servido, porque luego hay otras cosas, es fundamental y es maravillosa porque estás ahí solo con eso. O sea, no hay una afuera tan estimulante que te distraiga. Estás tú allí contigo y punto. Y entonces, ese estar tú allí contigo y a juro tener que estar atenta a todo lo que tienes que hacer, resolver, mover, porque tienes que estar atenta a la instrucción para hacerla, para no quedarte atrás, para repetir, respiro acá, cierro acá, estoy aquí conmigo en cada instante, porque es que si no, ya no escuché la indicación, o me perdí, o me caigo, o sea, estoy aquí, ¿no? Por una hora, por ejemplo, por media hora, por una hora y media. Durante ese periodo de tiempo he desarrollado la capacidad y la posibilidad sí, la capacidad, la herramienta de estar aquí dentro, con atención y con conciencia. Este lado se siente más distinto de este. Nunca me había dado cuenta que mi hombro derecho me duele o que de pronto, wow, después de la clase ya no me duele la espalda. O sea, porque estoy aquí atenta, ¿no? A lo que voy sintiendo en el cuerpo, ¿ah? En el cuerpo, o sea, como muy concreto. Pero mientras eso va pasando y yo estoy aquí atenta a mi cuerpo, muy concreto durante esa hora, aunque luego salga a la calle y ya me olvide de mí y esté siempre afuera, 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 yo ese día entrené
mi capacidad de estar aquí conmigo hoy. Y si lo repito, y si lo repito, y si lo repito, voy a empezar a darme cuenta con cuánta facilidad comienzo a volver a mí, conmigo, aquí en este instante, incluso fuera del momento del movimiento extracotidiano, guiado, sin distracciones. Como he desarrollado la capacidad, empieza a ser más fácil que yo entre en contacto conmigo y a sentirme y a darme cuenta de lo que acabo de pensar y a observar cuánta tensión acumulo en el cuello cuando estoy tensa o cuánto aprieto las muelas incluso cuando estoy cocinando. O sea, empiezo a ser capaz de llevar la mirada hacia adentro mucho más fácilmente porque lo he ido entrenando en situaciones específicas que están hechas para eso. Y eso es alucinante. O sea, es alucinante porque todo lo que se entrena se fortalece. ¿Y por qué nos sirve estar aquí como despiertas y atentas a lo que somos? Porque al final, o a lo que nos pasa, o con estas como ancladas adentro, que empezamos a fortalecernos desde adentro hacia afuera y empezamos a darnos cuenta de lo que sí nos hace bien y de lo que no nos hace bien, empezamos a darnos cuenta de lo que queremos y lo que no queremos, lo que queremos ser y hacer y lo que no, lo que nos hace sentir mal, lo que nos activa alguna emoción, lo que nos cansa, lo que nos hace bien, como tomar una taza de té y sentir como, ay, qué rico, o el café, qué bien que me hace esto, siento que me hace bien, o dormir, en fin, empiezo a estar como más despierta con lo que yo necesito, porque he desarrollado mi capacidad de estar dentro de mí y no solamente fuera. Pero como nada de esto nos lo enseñan, no nos enseñan a vivir dentro de nosotros, necesito desarrollar la capacidad. Y ahí es cuando entra la puerta de entrada. El cuerpo y el movimiento son puertas de entrada fabulosas para desarrollar esta capacidad. Porque efectivamente alguien que nunca ha entrado en contacto con esto, que nunca le han enseñado nada de esto, que nunca había ni siquiera oído hablar de esto, se va a sentar a meditar. No, o sea, raro. Porque claro, puede intentarlo, por supuesto, y de nuevo, quien quita, puede lograrlo, pero esa es una capacidad que se tiene que desarrollar, tiene que ser guiado, tiene que ser poco a poco, tiene que ser algunos minutos y entonces vamos sumando, pero así solo, me siento a meditar, seguramente su mente se va a ir de inmediato a- al futuro, al pasado, al juicio, al pensamiento. O sea, tendría que ser muy bien guiado para para poder desarrollar la capacidad de quedarse, ¿no? Quedarse en la sensación, quedarse en el cuerpo. Em, por supuesto que intentarlo, o sea, es ya un enorme paso. Si tú te sientas a meditar, significa que estás lista, estás listo para empezar a entrar en contacto con esa parte de ti, aunque nunca la hayas desarrollado. Y por supuesto que poquito a poquito ahí esa capacidad la vas a ir desarrollando, sin duda. Sin embargo, mm, pienso que entrar desde lo más concreto, justo porque es más concreto, nos ayuda como a sentar una base más visible, ¿no? O sea, empiezo a darme cuenta de que ahora aguanto más tiempo, ahora sudo menos o ahora me canso menos, o sea, empiezo a tener referentes más concretos. Mientras que si no tengo nada de concreto, va a ser difícil para mí darme cuenta de cómo eh, estoy avanzando en el proceso, ¿no? Porque también es difícil distraerse sin darse cuenta y etcétera. Entonces, para resumir, el movimiento atento, consciente, es una enorme puerta de entrada para vivir desde adentro y vivir desde adentro se traduce en más amor hacia mí adentro y hacia mí afuera.
Se traduce en más conciencia de quién soy, qué necesito, qué quiero, qué deseo, qué busco, cómo lo quiero. Se traduce en más conciencia de qué me cuesta, cuáles son mis heridas, qué me duele, qué me activa el dolor, cuántos pensamientos negativos tengo, cuánto me comparo, me minimizo, cuánto me juzgo, cuánto juzgo a los demás. O sea, empieza a revelarse como un espejo. Y de verdad, o sea, es incalculable la cantidad de cosas que podemos descubrir cuando nos estamos moviendo. En mi laboratorio de movimiento consciente, Mi cuerpo, mi templo, una de las participantes estábamos haciendo una postura que da un poquito de miedo. O sea, no tiene ningún riesgo, pero da un poquito de miedo. No hay ningún riesgo, porque de nuevo, además este laboratorio es como para gente que nunca ni siquiera se ha movido, no necesitaría ninguna experiencia previa, entonces todas las prácticas son como muy posibles, muy, muy posibles para cualquier persona. Y, y ella, como yo igual ofrezco variaciones, ¿no? Si no lo puedes hacer así, inténtalo así. Y ella intentaba de la otra forma porque esta le daba miedo. Y en una de esas yo la vi que lo intentó. Y después, al final de la clase, me dijo, qué increíble cómo yo creía que no iba a poder. Me daba un montón de miedo porque creí que no iba a poder. Creí que necesitaba mucha, mucha fuerza en los brazos y que yo no, o sea, que yo no puedo. Algo pasó en ella que se atrevió. También, claro, el que yo vaya dando como más pistas de cómo podemos lograrlo, cuidado que no pongas la cabeza así, espérate que inténtalo de esta otra forma, eso también, ¿no? Da como cierta confianza. Pero cuando lo intentó y pudo, y además fue fácil, y se dio cuenta de que no era ni peligroso, ni necesitaba más fuerza, ni, o sea, nada de, y que sí podía, sobre todo, descubrió un montón de sí misma que no tiene que ver con esa postura, no tiene nada que ver con esa postura, no tiene nada que ver con ese momento, tiene que ver con ella misma en su vida. Tiene que ver con cuántas veces ella en la vida se dice, no puedo, esto es muy difícil, no sirvo para esto es para otra persona. Eh, Necesito todavía más de para lograrlo, entonces no lo intento. Y, y fue hermoso como lección, porque efectivamente lo que nos pasa en el cuerpo, en la práctica, nos pasa en la vida también. Si yo en la práctica estoy siempre tensando la mandíbula, y claro, como tengo a alguien ahí que me está viendo y que me está guiando, me lo va a decir, y yo me voy a dar cuenta por primera vez de cuánto tengo tenso la mandíbula, en la vida diaria va a empezar a pasar que me doy cuenta de cuánto tenso la mandíbula en la vida también, porque no es que la tenso cuando llego al mat, no, es que la tenso siempre, pero en el mat se ve. Entonces el mat se hace como un espejo, ¿no? Y estás tú ahí contigo sin escapatoria. Y por eso es que les decía que puede ser doloroso y difícil de transitar, pero si lo asumes y lo transitas, vas a descubrir un montón de ti y vas a tener más idea de hacia dónde tienes que dirigirte para trabajar lo que tienes que trabajar. Si yo descubro, como ella descubrió, que cuántas cosas quizás estaba dejando de hacer por miedo a no ser capaz de hacerlas, entonces inmediatamente ese día ella ya tiene otro foco. Cuando se descubra a sí misma diciendo, no, es que yo no puedo, necesariamente va a tener que cambiar la mirada sobre esa frase que se dijo, porque va a recordar que ese es un patrón en ella y que de pronto, bueno, déjame intentarlo, porque ya me ha pasado antes que me digo esto y que al final sí puedo. Entonces, este espejo, al final, es nuestro camino de sanación, no hay otro. Al final, en realidad, es muy simple. No es fácil, pero es simple. Puedo utilizar la puerta que yo quiera. Cuando empiezo a comer mejor, empiezo a darme cuenta de que mi cuerpo responde, empiezo a sentirme mejor, con más energía, me doy cuenta de cuando tengo hambre y entonces quiero ir a comerme la papita frita.
y empiezo a reconocer esos patrones en mí y a compararme con el cuerpo de la otra y empiezo a sentirme mejor y ahí hay una puerta de entrada enorme, enorme. Mucha gente que se dedica a eso, a entrar por la alimentación y a acompañar a las personas a entrar por la alimentación. Y está hermoso, hermoso. La meditación es otra forma, los libros, las relaciones con las demás personas, los límites que ponemos. Mi forma fue el cuerpo. A partir de allí ya yo he ido explorando otras cosas, pero mi puerta de entrada fue el cuerpo. Y no creo que haya sido casual. Y yo creo que si tú estás aquí escuchando y te resuena la idea de moverte y de descubrir tus límites y de descubrir hasta cuánto puedes y de si excedes entonces te haces daño, entonces mejor no exceder, aunque el otro te diga inténtalo, tú sabes que tú tienes ahí una hernia y no lo vas a hacer, pero si lo haces te haces daño, entonces ves tu tendencia a hacerte daño y a insistir con cosas que igual sabes que no te hacen bien y las vuelves a hacer y de nuevo todo eso se traduce en la vida. Eh, Tenemos una posibilidad enorme de crecimiento cuando nos atrevemos a movernos conscientemente. Enorme. Y empezamos a aprender a habitarnos desde adentro, habitar nuestro cuerpo, templo, a sentirnos mejor, o sea, a tener la capacidad de sentirnos mejor. Y por ende sentirnos mejor en el cuerpo, sentir más energía, sentir más conciencia, sentir que voy avanzando en algo, que voy descubriendo algo y que quiero más de eso porque me hace sentir bien o porque estoy empezando a ver cambios en mi vida, porque me estoy atreviendo a hacer cosas que nunca había hecho, porque estoy aprendiendo cosas. Así que, bueno, la puerta de hoy ha sido el movimiento. Sí, por favor, si hay alguna pregunta, aquí estamos en vivo justo para eso, algún comentario, alguna duda. Y si nos estás viendo en diferido, por favor, deja tu pregunta, deja tu comentario en los comentarios, porque me encantará leerte y sobre todo te voy a responder. Puedes también escribirme por privado. Me encanta hablar de esto, como se habrán dado cuenta, y siempre respondo, incluso así con notas de voz largas, hablando de cosas. Y bueno, si les interesa moverse, si les interesa descubrir un espacio en el que puedan empezar a explorar su propio movimiento, recuerden que dentro de Humana Despierta tenemos el Laboratorio de Movimiento Consciente, Mi Cuerpo, Mi Templo, que es un espacio en el que nos dedicamos única y absolutamente a esto de lo que hemos estado hablando hoy, a movernos con conciencia, de forma guiada y acompañando, siempre acompañando con textos, acompañando con libros, acompañando con sesiones de expansión de conciencia, pero con sesiones semanales de movimiento consciente del cuerpo, que además luego quedan grabadas, puedes hacer cuantas veces quieras, puedes repetirlas, etc. Así que nada, ha sido un placer enorme compartir este momento. Si quedan algún comentario, alguna pregunta, estoy aquí pendiente. Y bueno, les invito, y si no es con el laboratorio de movimiento, no importa, busquen en sus espacios, en sus ciudades, en sus vidas, en sus edificios, la posibilidad de empezar a moverse conscientemente. Y si todavía esa posibilidad no está en tu vida, porque cualquier excusa, entonces empieza a hacer el ejercicio de darte cuenta de cómo estás en cada instante. O sea, date un tiempo al día para preguntarte cómo estás. Así, ¿cómo estás? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo siento los pies? ¿Cómo siento la temperatura? ¿Cómo siento mi corazón? ¿Cuál es mi estado actual? Ese ir hacia adentro, aunque sea por unos instantes, va a permitirte justamente empezar a desarrollar esa capacidad de mirar adentro, de vivir adentro, de verte desde adentro. Eso. Si eso lo quieres sumar a empezar a moverte conscientemente, hermoso, hermoso, te puedo guiar, te puedo ayudar, te puedo acompañar, me encantaría, sería un honor para mí acompañarte.
Es a lo que me dedico, además es lo que más me gusta en la vida. Escríbeme y podemos buscar también otra alternativa para ti. Pero no es la única. De nuevo, tienes en tus manos la posibilidad de en este instante, es más, vamos a hacerlo juntas, vamos a hacerlo un minuto. Cierra tus ojos, piernas descruzadas, plantas de los pies en el piso, manos sobre los muslos. Inhala profundo. Exhala profundo. Otra vez inhala. Exhala. Y trata de sentirte, sentir cómo te sientes en este instante. Continúa respirando. Si pudieras nombrar del 1 al 10, ¿cuál sería tu número en este momento de bienestar? El 0 siendo nada y el 10 siendo muy bien. Toma en cuenta las sensaciones del cuerpo. Toma en cuenta tu estado emocional. Bien. Hay un número que va a venir, ¿ah? Va a venir un número sin que lo pienses mucho, solito. Confía en que ese es el número. La próxima vez que exhales, exhala por la boca haciendo un suspiro grande. Última vez. Bien. Sacude tus manos un poco, entra un poco en calor. Lleva tus manos al corazón y agradécete por este instante. Has agregado un granito a tu capacidad de observarte. Has desarrollado un poquito más tu capacidad de estar dentro de ti. Fíjate que nos tomó un minuto, puedes hacerlo todas las veces en el día que lo necesites hacer. Y recuerda también que todos los jueves estoy dirigiendo meditaciones guiadas para principiantes por aquí en vivo y quedan grabadas. Puedes ir atrás y ya encontrar meditaciones cortitas de 10 minutos, de 13 minutos, de 15 minutos, que te van a permitir justamente empezar a desarrollar esa capacidad. Y de nuevo, si quieres intentar desde el cuerpo, aquí estoy. Sería un enorme honor y placer. Estoy muy orgullosa de que hayas visto este video hasta el final. Estoy muy orgullosa de ti. Si estás aquí todavía, significa que sin duda estás lista, estás listo para este camino de compromiso contigo serio, real, compromiso verdadero, genuino, con tu proceso, con tu puerta de entrada hacia una vida que tenga más sentido. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y recuerda que aquí estoy ante cualquier duda o comentario.